Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo de teoría de química. Hoy vamos a ver los estados de agregación, sólidos, gases, líquidos puros y disoluciones. A grandes rasgos es un tema con bastantes más fórmulas y teoría bastante simple que conocemos de sobra todos, que un tema en el que haya que centrarnos demasiado. Entonces, bueno, como tengo muchas diapositivas que presentaros, lo mejor es que vayamos un poco rápido y lo veamos todo por encima, porque no tiene mucha importancia. Vamos a empezar con los estados de la materia. Como sabemos, están tres: sólido, líquido, gaseoso. Empezaremos con el sólido. El sólido encontramos tres tipos: los amorfos, que serían los que no tienen una estructura bien definida, ordenada, ni puntos de fusión bien definidos. Es decir, estos de aquí. Su estructura sería algo similar a esto. Sería el caucho, los plásticos, los sulfuros, los vidrios. Tenemos los sólidos semicristalinos, una estructura con una parte no ordenada, es decir, una parte amorfa, y una parte cristalina. Pues los sólidos cristalinos son los que nos faltan y es una estructura bien definida, ordenada, compuesta por unidades idénticas que se repiten y tienen la misma orientación a través de todo el cristal. Vemos totalmente la diferencia que hay entre amorfos y cristalinos. El orden es lo que prima a estos sólidos. Entonces, palabras clave, resumen y seguimos con más sólidos. Pero antes, contar que sobre estas unidades estructurales se aplican unas fuerzas. No vamos a centrarnos demasiado en ellas, ¿no? Pero vamos a nombrarlas por encima ahora. Y son, para los sólidos moleculares, las famosas fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno. Más adelante serán importantes, de momento solo vamos a nombrarlo. Para los sólidos, que son macromoleculares, tenemos los enlaces metálicos y covalentes y las fuerzas electrostáticas. Bien, dentro de nuestros cristales hay cuatro tipos: los iónicos, los covalentes, los metálicos y los líquidos. Los cristales iónicos tienen una alta energía de enlace, temperaturas de fusión elevadas, son duros, no son dúctiles, no son maleables, conducen en estado sólido, tienen este aspecto y podríamos encontrarlo también de esta manera. Los cristales covalentes son duros, son resistentes, puntos de fusión y ebullición altos y son aislantes térmicos, como el diamante. Aquí tendríamos un dibujo de cómo sería su estructura y aquí tendríamos, bueno, pues el diamante, ¿no? El mejor ejemplo de un cristal covalente. Los metálicos son dúctiles y maleables y conducen, bueno, térmica y eléctricamente. No hay que pensar mucho, ¿no? El propio nombre lo indica. No pongas nunca un tenedor en un enchufe porque lo compruebas y no es gracioso. Y los cristales líquidos tienen propiedades de fluidez de un líquido y propiedades ópticas de un sólido. Este sería el aspecto de los cristales metálicos que, bueno, se parece un poco a los demás, ¿no? Seguimos. ¿Qué es lo más importante? Y el ejemplo que puse antes del tenedor: la conductividad. Perfecto, entonces tenemos los semiconductores, los aislantes y los superconductores. En ambos casos, semiconductores y aislantes, su condición aumenta con la temperatura. Entonces, un ejemplo de los semiconductores tendríamos pues las células voltaicas y en los aislantes el diamante. Y en los superconductores, la corriente es conducida con una resistencia casi nula. Por ejemplo, el mercurio. Ya dije que este es un tema donde vamos a ver teoría, que tenemos que pasar rápido porque al final prácticamente es cultura general, y lo más importante vendrá ahora con las fórmulas y todo eso que aplicaremos luego en los ejercicios. Al final, todos los temas que vienen a continuación son más o menos así: explicar un poco de dónde provienen todas las teorías y un par de preguntas teóricas que nos interesan para hacer un repaso. Cuando terminemos de dar todas las clases teóricas, haremos un repaso teórico con preguntas de verdadero y falso, tipo test, para ver si, bueno, para responderlas e entender mejor la materia. Entonces, menos los últimos temas, estos todos vamos a ir explicando poco a poco dónde salen las fórmulas, de dónde sale la información, porque luego la tenemos que aplicar en los diferentes seminarios, que ya tenéis como mínimo a día de hoy un vídeo de seminario subido y tengo que seguir subiendo más boletines, así que nadie se preocupe. Seguimos con el siguiente estado de la materia, el gaseoso. Y aquí que nos cuentan lo que conté antes, que es cultura general. Básicamente, un estado gaseoso tiene una expansión ilimitada. Al final, tú sueltas un gas en una habitación y tiene la capacidad que tiene la habitación. El gas puede ocupar todo el espacio que quiera. Es un gas. Solo nosotros podemos comprimirlo, ¿no? Estado más comprensible de la materia, lo que estoy diciendo, mezclados cuando están en el mismo recipiente, densidad más baja que la de los líquidos y sólidos. Al final, es como cuando te duchas, ¿no? El agua convertida a gas, casi podríamos decir que flota, ¿no? Es un gas. Un gas casi podríamos decir que flota, aunque no sea un término correcto, casi podríamos decir que flota. El agua, no.
el agua cae con la fuerza de la gravedad y se va por el desagüe mientras te duchas. El gas se queda empañado y ejerce presión sobre su entorno. Luego tenemos variables que determinan el comportamiento de un gas, y aquí entra la famosa fórmula presión por volumen es igual a número de moles por la constante por la temperatura en grados Kelvin. Esto sería un gas, no hay más. Entonces, esta es la primera fórmula de este tema con la que nos tenemos que quedar. Básica de todo. Aún no hemos entrado en materia medianamente complicada, ¿no? Las leyes elementales de los gases es quizás la parte o de las partes más importantes de este tema, porque es donde más práctica vamos a ver, donde más fórmulas vamos a descubrir para luego poder usarlas, ¿no? Entonces, bueno, quien se quiera leer la información está en su libre derecho de hacerlo. Yo voy a leer las fórmulas porque es que si no se nos va el vídeo 40 horas. Entonces, tenemos la ley de Boyle, que dice que la presión del primer gas por el volumen del primer gas es lo mismo que la presión y el volumen del segundo. La ley de Gay-Lussac cuenta que el volumen 1 partido el volumen 2 será lo mismo que la temperatura 1 partido la temperatura 2. La ley de Avogadro nos cuenta que el primer volumen partido el número de moles del primer gas será igual al volumen 2 entre el número de moles del segundo gas. La ecuación de estado para los gases ideales es la que vimos antes. Presión por volumen es igual a moles por la constante por la temperatura. Y ojo, porque tenemos un hack por si no nos dan unos datos en el enunciado. Los moles sería la masa partido el peso molar. Y la densidad sería la masa partido el volumen. Todo esto por si nos dan el dato de densidad, por si no nos dan los moles, podemos sacarlo. Son hacks para sacarlo. La ley de Dalton de presiones parciales nos cuenta, bueno, que la presión parcial es XA por la presión total. ¿Qué es XA? El número de moles totales partido el número de moles del gas. Ecuación de Van der Waals. Es un coñazo, no la vamos a usar mucho, pero había que nombrarla. Así que la dejo por aquí. Entonces, otra cosa a nombrar, los parámetros críticos. Cuidado con la temperatura crítica y la presión crítica. La temperatura, en este caso, la temperatura por encima de la cual un gas no puede ser licuado. Y la presión crítica, presión necesaria para licuar un gas a la temperatura crítica. Todo esto en ejercicio se va a ver muchísimo más claro. Ahora entramos ya en el tercer y último estado de la materia, que es el líquido. ¿Y qué nos cuentan del líquido? Bueno, pues sus propiedades. La primera es que es viscoso. ¿Y qué es la viscosidad? Es la resistencia de un líquido a fluir. Ejemplo, la miel, cuando la intentas sacar del bote, tú pones el bote boca abajo y dejas que caiga la miel, no es como poner una botella de agua. No es como poner una botella de agua. Tiene una resistencia a fluir. No cae tan fácilmente como el agua, le cuesta un poco más. Además de esto, la viscosidad aumenta con la intensidad de las fuerzas intermoleculares y al bajar la temperatura. Así tendríamos un dibujo, ¿veis? A la izquierda tenemos el agua, fluye perfectamente, y a la derecha pongamos que tenemos miel. Vemos cómo le cuesta un poquito más, ¿no? La tensión superficial es otra de las propiedades del estado líquido, y esta se representa, lo vais a ver ahora, con una imagen mitiquísima que es la del mosquito encima del río. Y es que la tensión superficial es la energía necesaria para aumentar el área superficial. Y dentro de este encontramos la mojabilidad, que es la capacidad de un líquido para esparcirse sobre una superficie dada. Si el líquido moja el recipiente, fuerzas de adhesión. Si no moja el recipiente, fuerzas de cohesión. ¿Qué diferencia hay aquí? La diferencia es que la cohesión sería pues la fuerza de atracción entre partículas del mismo cuerpo, y la adhesión no sería más que, bueno, lo mismo, pero en distintos cuerpos. Aquí tenemos la imagen famosa que dice que nos va a recordar a todos a la tensión superficial. Visto esto, vamos a entrar en una parte que en este tema, en esta materia de química, no es tan importante, pero bueno, he visto algún ejercicio donde cae, entonces vamos a hablar un poco de ella. Es más importante en otras asignaturas de las que probablemente vaya a subir vídeo en un futuro, como la ciencia y tecnología de los materiales, por ejemplo. Y es la transición de fases, el diagrama de fases. Esto es muy típico. Este dibujo aquí lo tuvimos que estudiar todos cuando teníamos 7 años, entonces no hay nada que explicar aquí, pero el diagrama de fases es esto llevado precisamente a un diagrama. ¿Qué nos dice la teoría, la definición del diagrama de fases? Bueno, pues que es la representación gráfica de los estados en los que se encuentra una sustancia pura
en función de la presión y la temperatura. Es decir, nuestras X y nuestra Y de la gráfica será la presión y la temperatura. Y a partir de aquí sacamos, según nos vayan diciendo la temperatura que tiene o la presión que tiene nuestro material, nuestro compuesto, nuestro elemento a estudiar, vamos poco a poco completando nuestro diagrama con las rayas que sean convenientes, ¿no? Con las líneas, con los dibujos que sean convenientes. Esto lo veremos en el boletín. No tiene mucha complicación ni mucha historia, pero bueno, había que nombrarlo porque hay algún ejercicio sobre esto y mejor saber hacerlo que no. Entonces, otras cosas interesantes que tenemos que hablar en este tema, la presión de vapor. La presión de vapor sería, teóricamente, así tal cual, la presión medida cuando se establece el equilibrio dinámico entre la condensación, es decir, esta parte, condensación, sería de gas a líquido, y la evaporación, es decir, si volvemos a nuestro dibujo, la evaporación sería de líquido a gas. Esa sería nuestra presión de vapor. Nuestra presión de vapor sería eso, el equilibrio dinámico entre esas dos fases. En un recipiente cerrado. Características, pues que disminuye con la temperatura, evidentemente. Si depende de la temperatura y de la presión, al final se van a ver afectadas de alguna manera, como se cambien estas. Depende del líquido y de la temperatura. Y tenemos dos tipos, los volátiles, los líquidos volátiles, que tienen una gran tendencia a pasar a fase vapor. Los líquidos no volátiles, pues tienen poca tendencia a pasar a fase vapor. Nos guiamos por eso. Ya que es un equilibrio, simplemente los volátiles tienden un poco más y los no volátiles tienden un poco menos. Pero no existe el equilibrio exacto y constante, no va a estar siempre en el medio y medio. Al final va a tirar hacia un lado y en este caso es al vapor, volátil a más medida, no volátil en menor medida. Este sería, bueno, pues el dibujillo de presión de vapor, como vemos está equilibrado, con las partículas gaseosas y líquidas, y tendríamos también que hablar de la temperatura de ebullición, que la nombramos antes, pero bueno, ahora vamos a centrarnos un poco más en ella, y sería la temperatura a la cual la presión de vapor, es decir, lo que acabamos de ver, coincide con la presión externa. A menos presión exterior, menos temperatura de ebullición. Para hacernos una idea de la temperatura de ebullición. Al final lo que nos cuentan, pues, es que es eso, es la coincidencia de nuestro equilibrio entre las fases líquido y gas con la presión que se aplica desde fuera. Entonces, como disminuya la presión de fuera, la temperatura de ebullición bajará, porque tiene una relación directa. Cuidado. La presión de vapor y la temperatura de ebullición son directamente proporcionales. Bien, ahora vamos a seguir con otra parte que, tras entender todo esto y ver todo esto, es increíblemente importante en los ejercicios que vamos a ir haciendo, porque es de los ejercicios más comunes que pueden caer, y son las disoluciones. Vamos a explicar aquí la parte más teórica, pero vamos a quedarnos con las fórmulas porque las necesitaremos para los ejercicios que vamos a hacer en los siguientes vídeos. Entonces, en disoluciones, ¿qué tenemos que hablar de ellas? Bien, vamos a empezar pues con la definición, ¿no? Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Recordemos que homogénea son del mismo tipo. Y sus componentes son el soluto y el disolvente. Al soluto lo encontraremos en menor proporción y al disolvente en mayor proporción. En las disoluciones ideales, las fuerzas son similares entre todas las combinaciones de los compuestos. Vale, vamos a ver aquí unos dibujos. Vemos disolvente, soluto, disolución. Seguimos. Entonces, la concentración de una disolución será la cantidad de soluto de un disolvente. Por lo que para hallarlo, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. El porcentaje en masa será la masa de soluto entre la masa de disolución, por 100 porque es porcentaje. La fracción molar serán los moles del componente, en este caso lo llamamos A, entre los moles totales. La molaridad serán los moles de soluto entre los litros de disolución. Y la molalidad serán los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Vale, visto esto, cuidado porque vamos a poner aquí una advertencia, y es que en una disolución, cuanto más volátil, más vapor se crea. ¿Vale? Y ya volvemos pues a la parte última de todo, que son las propiedades coligativas. La verdad que esto vamos a tener pocos ejercicios y la teoría tampoco es de las más importantes, así que vamos a repasar un poco por encima lo que nos cuentan. Nos dice que depende del número de partículas del soluto en la disolución y no de la naturaleza pues, de estas partículas. Tendríamos 4 tipos. Empezaríamos con el descenso de la presión de vapor, y aquí tendríamos dos fórmulas distintas. Cuando el soluto no volátil está en un disolvente volátil, tendríamos esto de aquí. Y cuando el soluto volátil está en un disolvente también volátil, tendríamos
esta otra de aquí. Tenemos también descenso de la temperatura de congelación, un descenso crioscópico. Lo representaríamos con esta fórmula. Si tenemos el descenso, tenemos un ascenso, pero en la temperatura de ebullición. Un ascenso ebulloscópico, también representado con esta formulilla de aquí. Y por último, la presión osmótica, y esto es quizás el dato más interesante de toda la diapositiva, es que es una presión necesaria para impedir el paso selectivo de moléculas de disolvente a través de una membrana porosa desde una disolución diluida a una más concentrada. ¿Qué vemos en el dibujo? ¿No? Vemos que hay dos partes separadas por su membrana, en este caso porosa, semipermeable, como queramos llamarla, donde bueno, pues cada región tiene su propia presión y están representadas nuestras moléculas, tanto de soluto como de agua. Este ha sido el vídeo de hoy, gracias por verlo. Espero veros en el próximo, donde voy a intentar ser un poco menos chapas, pero es que la parte teórica de química es parte teórica de química y vamos a tener que aguantar turras y turras aquí hasta que terminemos los temas. Los boletines sí que tienen representación más práctica de todo lo que estamos viendo y son mucho más interesantes. Entonces, como para entenderlos, primero tenemos que ver estas partes teóricas. Lo recomendable es hacer primero estos vídeos, por muy coñazo que sea, y luego ya nos lanzamos a por los boletines. Gracias por ver el vídeo y un saludo.